los discípulos le dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista de entonces quiere decir que también era un hombre de oración. Y dice la palabra que vivía en el desierto, comía miel y langostas y era tiempo que pasaba siempre en la presencia de Dios. Pero hoy quiero tocar el tema que lo voy a titular el poder de la oración. ¿Cómo se llama? El poder de la oración. ¿Y por qué el poder? Sí, porque la oración, mis hermanos, debe de tener un poder, debe de desatar un poder en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestra casa, en nuestra familia. Y Jesús también enseñó y dijo: no oren como los fariseos, no oren como los religiosos. Sabes que la oración que no acepta el Señor es la oración religiosa. Por eso mucha gente ora y ora, pero no ora conforme a la enseñanza del Señor, sino se les hace como una forma religiosa de orar, o como rezar, o como repetir. Por eso el Señor dijo: no uses vanas repeticiones. Dice: para que pues tu Padre, que lo que tú pides en secreto, Él te responderá y te escuchará en lo secreto y te responderá en público. Y dice: no uses las vanas repeticiones, tampoco hagas el tipo de oraciones que los fariseos acostumbran para que la gente los vean y digan: ay, qué santos son estos hombres. ¿Cuáles eran esas oraciones? Que se paraban en las esquinas y cuando veían que venía gente levantaban sus manos y empezaban: oh Padre, y decía la gente: oh, cómo oran estos hombres. Pero no era para que los oyera el Señor, sino para que los oyeran ¿quién? Los hombres. Entonces imagínense, Dios, por eso no está mal, desde luego, que la oración, como los apóstoles cuando estaban en el aposento esperando que llegara el Espíritu Santo, dice que oraban juntos, unánimes, y que tenían todas las cosas en común y que se dedicaban a la oración. Cuando escogieron a los hermanos que iban a servir a las mesas, a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, todos ellos dicen que debían de estar llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el motivo por el que ellos escogieron a estos hermanos? Eso lo van a encontrar en Hechos 6 de los apóstoles. Pero el motivo era, Pablo les dijo: para que nosotros nos dediquemos a la oración. Que del 1 al 7, ¿en qué número de importancia está la oración en tu vida? Compárala con el celular, compárala con la computadora, compárala con tus actividades diarias, tus quehaceres. Y no me digas, eso es un test personal. Pero ¿cuánto tiempo dedica cada persona a la oración? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y es lo que vamos a estar viendo, fundamentado en algunos pasajes de la Escritura. ¿Qué hacía que Jesús tuviera el poder para sanar, para hacer todo? Bueno, sí, Él es Hijo de Dios y desde luego venía el poder, pero había algo que Él hacía todos los días. La mayor parte de su tiempo la pasaba el Señor en la oración, más que en ministrar o atender a la gente. Porque cuando Él ministraba y atendía a la gente, Él ya venía con el poder de Dios en su vida, con el poder del Padre en su vida. Y vamos a ver Marcos 11:20. Por eso yo les decía, porque mucha gente ora pero tiene pocos resultados en sus oraciones. Porque la gente ora cuando le indiquen que tiene que orar. Ahora te toca a ti, ahora le va a tocar a él, ahora le va a tocar a ella. O cuando pasan un problema es cuando todos voltean a ver a Dios, ¿verdad? Y que bueno, no tiene nada de malo. Pero se han fijado las escenas por ejemplo, cuando han venido los terremotos y vemos las escenas de los teléfonos que se graban,
la gente se hinca y empieza a invocar a Dios por todos lados. Así cuando suceden problemas alrededor de las personas, la gente clama a Dios o busca a Dios en esos momentos. Pero sabes que Dios es bueno y se manifiesta y su misericordia se extiende. Pero Dios no quiere solamente que lo busques o que lo invoques cuando tienes un gran problema, sino que tu vida y mi vida se hagan que tengamos un estilo de vida de oración para que haya poder. Alguien me está escuchando aquí en este lugar. Que haya oración, mis amados. Ahora tampoco quiero que vayas hablando solito en la calle y viendo para el cielo como viendo ovnis y haciendo esas cosas raras. Tampoco es así. Pero entras a tu recámara, a tu cuarto, a tu habitación. No sé cuáles sean los tiempos que tú tengas de intimidad con Dios, pero esos momentos es cuando no hay a nadie a quien demostrarle nada. Jesús dijo, esos fariseos que se paran y levantan sus manos y gritan para ser oídos y para ser vistos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues que los vea la gente. Imagínense. Ay, para que digan que sí oro. Ese es era su mayor éxito, su mayor anhelo. Pero cuando tú entres, dice, entra a tu cuarto, entra a solas, cierra tu puerta y empieza a orar. Y entonces ahí en lo secreto empieza a abrir tu corazón a Dios. Pero también la oración, pues tú puedes ir, no sé, manejando si tienes carro, puedes ir en el micro, puedes ir leyendo, puedes ir teniendo tiempos de oración, porque dice la palabra que oremos en todo tiempo, ¿sí? Y en todo lugar también. Así es que si hay una oportunidad, bueno, pues oras. Si llegas a una casa y pides permiso para orar por las personas, te va a dar ese tiempo de oración. Si estás en algún lugar, vas a comer unos taquitos o algo y inclinas tu rostro y oras por los alimentos. Y pues nos ha tocado experiencias donde pues la gente, aunque tú lo hagas así como leve, son tocadas por Dios, son ministradas por el Espíritu Santo. Entonces un día estábamos en una taquería que se llaman Los Foquitos. ¿Cuántos conocen Los Foquitos? Ahí en Las Torres, gloria a Dios, qué bueno que sí los conocen. A ver cuando invitan al pastor, diga un día de estos, pastor, un día de estos. Y estábamos ahí con mi esposa y no me acuerdo si era Armando, sí, estábamos con Armando y estábamos ahí. De repente, un joven se me quedaba viendo y como que le decía cosas a su novia y me volteaban a ver los dos. Y él se reía y yo pensé en un momento, ¿se está burlando de mí o qué pasa? Entonces, pero así con todo respeto le dije, ¿les puedo servir en algo? Porque ya era muy obvio que me volteaban a ver y dice, es que mi novia dice que anda buscando a Dios y yo le dije que usted es la persona indicada para que le pueda hablar de Dios. Dice, porque yo soy medio ateo, dice, pero ella quiere creer en Dios y usted es la persona. Y dice, porque conozco a su hijo, dice, a su hijo Isaías, dice. Entonces, usted no me conoce a mí, dice, pero yo sí lo conozco a usted. Entonces le empezamos a hablar a la muchacha, el Señor la tocó. Luego Armando, sí era Armando, ¿verdad? Que le estaba compartiendo y de repente de otra mesa se paró una señora, fue a su carro y trae una Biblia. Y dice, hagan la obra completa ya que va a recibir al Señor, de una vez su Biblia nueva, aquí está para ella. Y entonces me di cuenta que un mundo nos vigila, que hay mucha gente alrededor de nosotros observando cuál es nuestra vida, nuestra posición. Y al final de eso, le dije bueno, ya nos íbamos a pedir la cuenta y dice el mesero, no, dice, su cuenta ya está pagada. Le digo, ¿cómo crees? Dice, sí. Sí, ya la pagó el joven
dijo, al que oraron por su novia y le regalaron la Biblia. O sea, estaban observando. Entonces volteé y le dije, muchas gracias. Dice, no, dice, quisiera poderle dar más, invitarle más, pero pues, una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. Y, bueno, pues no tiene por qué agradecérmelo. Y al rato ahí viene el mesero. ¿Verdad que sí debe de ser uno agradecido? Más si oran por uno y que no sé qué. Entonces ahí le compartimos al mesero también. Y tú haces algo leve, pero sabes que es muy poderoso ante los demás. Una oración puede liberar a la gente, una oración puede salvar a la gente de muchas cosas. Me ha tocado en las madrugadas cuando, bueno, ahora ustedes saben que a las 4 de la mañana nos conectamos en Facebook para orar de 4 a 5 de la mañana. Pero a veces estoy despierto en las madrugadas y estoy orando y me conecto al Facebook y me ha tocado gente. En una ocasión había una mujer que estaba conectada que me dijo, ¿sabe qué? Puede orar por mí, tengo pensamientos de suicidio, me quiero matar, ya no soporto, hay muchas cosas difíciles a mi alrededor. Y entonces usé ese momento para compartirle, para reprender todo espíritu de muerte, para hablarle la vida, y Dios rescató a esa muchacha. Por eso dice la palabra que oremos, pero no como fariseos, sino orando, usando la forma como Jesús oró y como Jesús enseñó a sus discípulos, como le dijeron los discípulos, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Y cuál era lo que imitaba? Bueno, pues, o lo que seguía era el estilo de vida del Señor Jesús, los tiempos de oración. Dice el verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, estamos en Marcos 11:20. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Unos versículos antes dice que pasó Jesús y buscó fruto en una higuera y la higuera no tenía fruto. Le dijo, por cuanto no das fruto te vas a secar. Y tiene una enseñanza profunda. Tiene que ver con la gente que no da fruto, la gente que no está llevando a cabo la palabra de Dios como se está mandando, se está ordenando, pero también tiene que ver con cosas, con lugares que no dan fruto, ¿sí? En algunas ocasiones pasamos por lugares que se dedicaban, aquí en Toluca, hubo un tiempo en Alfredo del Mazo que se llenó de antros y de lugares donde vendían pues el alcohol, la droga, la prostitución, y cuando teníamos oportunidad de pasar por ahí decíamos, este lugar se seca y se maldice en el nombre de Jesús. Yo no tengo que pelearme con la gente, no tengo que acusarlos, no tengo nada, solamente oramos para que se sequen. Hay lugares de hechicerías, de brujerías, hay lugares donde no son fructíferos y tenemos que orar porque esos lugares se sequen, se maldigan, lugares en tu colonia donde tú sabes que las cosas que están pasando ahí no son correctas y tú tienes el poder en la oración para poder secar en el nombre de Jesús como la higuera que fue seca. ¿Alguien me está escuchando? Pero dice que Jesús les respondió, tened fe en Dios. ¿Tened fe en qué? Ahora, la palabra traducida en el original dice, tengan la fe como Dios la tiene. Y la fe que Dios tiene, pues todo fue hecho por fe, por la palabra de Dios. Los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. La tierra estaba desordenada y vacía y se ordenó por la palabra de Dios. Luego nos dice,
también Hebreos, que esa era nuestra vida, que estaba desordenada antes, vacía, pero vino el Espíritu de Dios y viene a traer un orden a nuestra vida. Por eso es tan importante el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero dice también que todo lo hizo por fe y para fe. De lo único, al final, cuando el Señor dice, y regresará el Hijo del Hombre, y lo verán regresar como lo han visto que se fue. Entonces, la segunda venida del Señor Jesús. Pero una cosa dijo el Señor, dice, ¿y hallará el Señor fe en la tierra? Sabes que algo que toca el corazón de Dios es la fe de sus hijos, es que los hijos crean, que los hijos tengan el corazón para creer, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, y que tengamos la fe de Dios, la fe que mueve muchas cosas, pero tiene que ver y se une con la oración. Lo que tú hablas, lo que tú pides, lo que tú dices, lo que tú crees, lo que tú hablas, declaras con tu boca, no como un periquito, sino sabiendo que en la boca hay poder, porque dice la palabra que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿sí? Ustedes saben que hay gente que maldicen y dicen, y te maldigo y te va a ir mal, y mucha gente recibe esas maldiciones y así le va en la vida. Pero cuando vienes al Señor, el Señor dice, tengo pensamientos de bien y de paz para ti, te bendeciré, te aumentaré, te glorificaré, te multiplicarás, te extenderás, harás todo lo que venga a la mano, porque yo estoy contigo, y viene la bendición de Dios para nuestras vidas y tú deshaces toda maldición que hablaron contra ti. Pero dice la palabra, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres, ¿qué? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero fíjese, vamos a desmenuzar un poquito el versículo 23, porque dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, cualquiera que ¿qué? Es hablar, ¿verdad que sí? Dijera este monte. ¿Qué es el monte, mis amados? A ver, uno por uno, porque no les alce la mano. ¿Qué es el monte? Un obstáculo. ¿Qué es el monte, Olga? Las dificultades. ¿Qué es un monte? Los problemas. ¿Qué es un monte? No me van a decir el monte de Piedad, que también hay que echarlo a un lado también. Las enfermedades. Algún impedimento, ¿verdad? Una montaña es algo que te estorba para llegar a un destino, a un fin, y ese monte puede tener barrancas, puede tener lugares peligrosos, puede causarte problemas. Mucha gente queda en los intentos de subir o cruzar algún monte, pero a eso se refiere el Señor, que tú tengas, dice, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Quiere decir que se haga a un lado. ¿Se acuerdan que hay una canción que dice, y ese monte se moverá, se moverá? ¿Sí o no? ¿Cómo dice? Y ese monte se... Oigan, muévanse tantito, ¿no? Si no te mueves tú, ¿cómo se va a mover la montaña? Dice que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, quiere decir que la oración de poder puede hacer que el problema se haga a un lado, que la situación difícil se haga a un lado, que los problemas, como lo mencionaron, se hagan a un lado, que una enfermedad sea quitada y sea echada
al fondo del mar. Quiere decir el fondo del mar donde no lo volverás a ver nunca más. Pero dice que dijere. ¿Cómo tienes que hacer orando? Tienes que decir, por ejemplo, un problema. Hay un problema porque están queriendo embargar una casa, están actuando injustamente, están haciendo cosas indebidas, se han comprado a los jueces y es un problema muy grande y tú tienes la fe para decir, Dios es mi juez, Dios es mi justicia y yo ordeno que este problema se va a un lado en el nombre de Jesús. Recuerdo una mujer que estaba peleando que el marido se había divorciado, la quería dejar en la calle, el marido tenía negocios, el juez ya había dado todo a favor del marido, lo habían comprado y estaba desesperada y esa ocasión oramos, tenía una de sus últimas audiencias y ¿sabes qué pasó? Se le perdió el expediente al juez. Así es que no tenían argumentos, volvieron a armar todo, pero en todo eso Dios le fue dando gracia y al final, pues la mitad de todo lo que tenía el marido, que eran como 2 o 3 casas, que era como una cuenta en el banco, que era pues, de sus negocios, no les digo qué negocios, si no van a saber quién es, pero ¿sabes qué? Dios le hizo justicia. No importa que estaba el juez comprado, no importaba que había 2 o 3 abogados y ella no tenía más que la estaba guiando, asesorando a alguien, no tan formalmente, pero lo importante es que Dios estaba con ella, ¿verdad que sí? Dios estaba con ella. ¿Y cuántos dicen Dios está conmigo para todas las cosas? ¿Sí? Dice, sino que creyere en su corazón, que no dudare. Primero dice que no dudare. ¿En dónde? En su corazón. Porque hay tipo de personas que dicen, no, pues estoy orando por mi esposo y porque es un malvado, es un ogro, es un gritón, tiene un genio horrible, me maltrata. No volteé a ver a nadie, hermana, yo nomás no estoy hablando de él, estoy hablando de otro, pero ¿sabe qué? Y luego le decimos, bueno, está bien, vamos a orar. Bueno, ore, no creo que cambie, pero ore. Se está pidiendo que oren y ella dice, no creo que cambie. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿tú crees que cambie yo por el poder de Dios? ¿Sí? ¿Sí o no? Si no te respondió, pásamelo acá para liberarlo. ¿Sabes qué? Dice, no dudare en su corazón. La oración debe de ir con fe. Diga conmigo, acompañada de fe. Acompañada de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe, ustedes saben, Hebreos 11 es el libro por excelencia de la fe, donde está el salón de la fama de todos los hombres y mujeres de Dios ahí puestos. Creo que hasta está mi nombre ahí también y está el tuyo también, ¿verdad que sí? No he leído Hebreos 11, léalo de principio a fin. Pero hay unas historias de fe impresionantes. Yo me quedo tocado cuando leo. Ahora estoy meditando en Jefté, cómo Dios lo usó poderosamente. Y bueno, dice no dudar en su corazón, sino creyere, sino que ¿qué? Que le será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que dice, diga conmigo, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero ponga su dedito en su boca, diga conmigo, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que creyere en su corazón y lo diga y lo crea, le será hecho.
Romanos 10:9 dice: si confesares con tu que Jesús es el Señor y creyeres en tú que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para y con el corazón se cree para justicia. Fíjense cómo juega el corazón y la boca, el corazón y la boca, el corazón y la boca, ¿sí? Por eso, pues si andan cantando 3 veces te engañé, pues ahí están confesando tonteras. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Pues no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tengo la mayoría, tengo al vencedor de mi lado, está a mi favor, mis amados. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí? Alguien, dale un aplauso fuerte al Señor. Si confiesas y crees en tu corazón, si confiesas y crees, ahora, no solamente es ir un ratito cuando necesites algo, porque ahorita vamos a ver, dice el verso 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay gente que dice: a ver si me puedes dar, Señor, o a ver si me puedes sanar. Pero ¿sabes qué? Alguien que lee, como dice aquí, pidiendo, orando, creyendo, y dice vendrá. ¿Sí? Gracias por mi sanidad, gracias por mi liberación, gracias porque estás restaurando mis finanzas, gracias por la restauración de mi casa, gracias por mis hijos, gracias por mis generaciones, gracias. Estás dando gracias de antemano, lo que estás creyendo. ¿Alguien me escucha? Lo que estás ya creyendo, ¿sí? Porque Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunta: ¿habrá crisis en el cielo? ¿Habrá problemas para que Dios envíe algo? No. Dice cuando esté, y el verso 25, fíjese lo que dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, tenemos que perdonar, mis amados. ¿Sí? Entonces, tienes que orar, inclusive por la gente, si te hizo un daño, el Señor te tiene que oír, que tú le digas: ya lo solté, Señor, ya la solté, perdono a esta persona que me hirió, que me lastimó, que me defraudó, que me engañó, que me quitó, lo perdono en el nombre. Pero dice que si perdonares, ¿sí? De todo corazón, ¿sí? Porque si no, las oraciones no son contestadas. Entonces podemos tener fe, podemos confesar, podemos hablar, podemos usar el corazón y la boca, pero si esa persona aparece en la escena, o esas gentes aparecen en la escena, y pues hay gente que todavía dice: bueno, Señor, te doy gracias, ya perdoné a ese desgraciado que me hizo tantas cosas. ¿Sabes qué? Está mal tu corazón, ¿verdad que sí? Ahora, tú no lo puedes hacer solo, porque humanamente a veces hay casos que no se pueden resolver por nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿A quién necesitas? Porque dice que Él nos ayuda. Fíjense, qué importancia. Ya después vamos a entrar poco a poquito a la oración con la intervención del Espíritu Santo y el nombre de Jesús. Pero dice: y el Espíritu Santo te ayuda a interceder.
¿sí? Porque conoce nuestras debilidades. ¿Cuál puede ser una debilidad? Mi falta de perdón. Puede ser una falta, una debilidad. Puede ser que soy muy emocional y a veces estoy en el cielo y a veces estoy en la tierra de un minuto a otro, y esa es una debilidad. Pero dice, el Espíritu nos ayuda a interceder. Por eso es importante aprender a orar en lenguas, o si no, orar en el entendimiento y en el Espíritu, pero que el Espíritu Santo intervenga. Porque dice, si tú no perdonas, entonces toda la confesión, la fe, la creencia, el corazón, todo se termina por una falta de perdón. Y luego, es que Dios no me contesta nada. Pues no, porque no quieres perdonar de todo tu corazón. Y hay leyes espirituales. Hay leyes espirituales. Todo lo que sembrares, el hombre eso cosechará. Y aquí hay una ley: si tú no perdonas, pues no puede ser perdonado. Y si no puede ser perdonado, no puede ser escuchado. Pero yo creo que aprendas esta oración, este tipo de oración, ¿sí? Subráyalo, anótalo. Es muy importante que tú hables, le digas al monte, aprendas a tener autoridad cuando hablas, cuando oras, en el nombre de Jesús, y que el monte se haga a un lado, y que sepas usar tu boca, sepas usar tu corazón, sepas usar tu fe al mismo tiempo. Es una oración de poder. Por eso estamos viendo en este curso el poder de la oración. Es un poder grande que viene hacia nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder tener este tipo de poder? ¿Por qué Jesús, los endemoniados solo los tocaba y salían gritando, y los demonios y se iban? Pues se ve que es tan fácil, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo lo hacía también? Y en Hechos, no recuerdo si es 19, donde dice que había unos hijos de un tal Escevas que eran exorcistas ambulantes. Ahora, una cosa es echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y otra cosa es ser un exorcista, que usan objetos y aguas benditas y cruces y cosas, amuletos y cosas. O sea, el diablo juega con el diablo. Es un exorcista. Y hay autoridades en los demonios, y a veces un demonio obedece al otro y se va, pero entran 7 peores. Pero alguien que libera en el nombre del Señor con esa autoridad es otro nivel. Por eso, cuando esos hijos de Escevas estaban echando fuera un demonio de un hombre, les dijo: te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y se volvió el demonio y dijo: pues yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que se les fue encima, los golpeó, los desnudó y salieron corriendo. Imagínense. Tienes que tener autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué venía el Señor? ¿Por qué estos hombres no pudieron? ¿Y por qué Jesús solamente les decía: calla, enmudece y vete fuera? Y se iban. Otros le decían: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para atormentarnos? Y dice que les decía: sal fuera. El gadareno dice que solo les dio permiso que se fueran a los cerdos, los demonios. ¿Qué tanta autoridad y tanto poder? Porque dice la palabra de Dios, Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. Pero ¿qué hacía que viniera esa autoridad sobre su vida? ¿Qué va a hacer que venga una autoridad sobre tu vida? ¿Qué va a hacer que venga una autoridad sobre tu manera de orar, tu manera de pedir, tu manera de arreglar las cosas en el momento? Venían los leprosos y Jesús los tocaba y eran limpios. ¿Qué lo empoderaba? Era hijo de Dios, sí, pero él no dijo: ay, soy hijo de Dios y ya me la llevo de apechito aquí tranquilo. No. ¿Sabes? Jesús oraba.
oraba, oraba. Lucas 4:14. Antes de comenzar su ministerio, él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Sabes que Jesús tuvo que pasar pruebas también como tú y como yo? Y también tuvo tentaciones como tú y como yo. El asunto es que él no cedió a la tentación. ¿Por qué no cedió a la tentación? Porque tenía una vida de oración. ¿Alguien me escucha esta noche? Porque tenía una vida de oración. ¿Cómo vas a vencer la tentación? Con la oración. Velad y orad. Ese es un muy buen ejemplo. Vino con los discípulos, les dijo: velen y oren cuando estaba en el Getsemaní para que podáis resistir, para que no entren en tentación, les dijo. Y dice que él se fue a orar y regresó y ellos estaban, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Sabes que no hay ministerio más atacado por el enemigo que la oración? Si convocamos una reunión de oración, viene poca gente. Si viene Marcos Guido, alguien de la alabanza, y a gritar y a brincar, pues se llena el estadio. Y no es malo, pero la vida de oración te da poder, te da autoridad para buenas cosas. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. No hay oración, no hay poder, no hay autoridad. Entonces, cuando regresa del desierto el Señor, que tuvo la lucha con Satanás ahí, y que el Señor en todas le contestó: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando venga algo sobre tu vida, dile: escrito está. Cuando venga la enfermedad, di: escrito está, por sus llagas soy sanado, y Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Salmos 107:20, envió su palabra y me sanó. Escrito está. Cuando veas que tu familia está como que desperdigada y como que no está agarrando la onda, tú di: escrito está, mi casa y yo serviremos al Señor. Escrito está, y te podría dar muchos ejemplos. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder ¿de qué? Del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Sabes? Cuando Jesús volvió en el poder, dice, entonces empezó a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, a traer la salvación a la gente y a hacer milagros, todos los milagros, muchos milagros. Pero porque venía, cuando terminaba, lo más lógico era que se fuera a dormir y a descansar. Pero ¿sabes qué hacía el Señor? Se iba a lugares apartados solos y se empoderaba nuevamente a través de la oración, de la relación con su Padre. Se empoderaba. Cuando termines un round en una lucha de tu vida, no te vayas a dormir como los discípulos, que les dijo: es la tercera vez y no entienden, duérmanse. Entonces, ¿qué vino la persecución y no aguantaron? Negaron, huyeron, se echaron a correr. Cuando tú no tienes una vida de oración, viene el enemigo y ¿sabes qué? Rápidamente te hace huir, te hace correr, te hace pedazos. Pero cuando tú aprendes a orar, entonces tu vida toma un sentido diferente. Porque el Señor está en ti, porque el poder de Dios está. Dice: el poder de Dios estaba en él. Fíjense cómo dice Hechos 10:38. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. ¡Wow! Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Sabes cómo viene la unción del Espíritu Santo? A través de la oración. ¿Cómo me comprueba eso, pastor? Hechos 2 de los apóstoles dice, Hechos 1:8 les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y aquí dice, Dios ungió con el Espíritu Santo poder a Jesús de Nazaret. Y les dijo: no se muevan, no la vayan a regar, quédense orando hasta que sean ungidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué? Oran hasta que ores, y después de orar sigue orando hasta que venga el poder del Espíritu Santo, hasta que seas embestido del poder. ¿Y eso cómo es, pastor? Eso va a ser algo entre tú y Dios. Hay algunas señales que nos dan, porque dice que estaban juntos unánimes, orando como Jesús les había dicho, y entonces de repente vino el Espíritu Santo y llenó toda esa casa. Imagínense, tengamos una oración de poder, que venga ahorita el Espíritu Santo y nos llene a todos. Y dice que entonces estaban juntos unánimes, creo que es ya en el capítulo 2, no recuerdo el versículo, pero ahí está. ¿Qué dice? Y fueron todos llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué hicieron? Esos temerosos, cobardes, espantados, inseguros, estima por los suelos, ¿qué hicieron? Fueron empoderados con el Espíritu Santo. Y entonces se levantaron. El primero que predica es Pedro, el que negó 3 veces a Jesús. Y el que negó 3 veces a Jesús, en su primer predicación se convierten más de 5,000 gentes. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo y del fuego de Dios y del poder? Para que se convierta primero tu casa y luego los que Dios quiere y los que Dios ponga a tu lado. Pero volviendo a Hechos 10:38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Si tú tienes una lucha y una batalla antes de enfrentarte al enemigo, ve al cuarto de guerra a empoderarte. ¿Sí me escuchaste? Ve a empoderarte, ve a llenarte del Espíritu Santo. No vayas a enfrentar las cosas si Dios no está ahí, porque vas a perder y te van a hacer pedazos. Pero si tú vas y te empoderas a través del Espíritu Santo, y tú regresas como regresaba Jesús, con el poder, la batalla es garantizada. La victoria es garantizada. Amén. Tenemos que tener entonces una relación con Dios de intimidad a través de la oración. Antes que vayas a orar por el enfermo, llénate del poder. Antes de que vayas a enfrentar un endemoniado, llénate del poder. Antes que vayas al juzgado, llénate del poder de Dios. Antes que des cualquier paso, ¿alguien me está escuchando esta noche? Antes de que des cualquier paso, ve como Jesús al lugar secreto, llénate del poder de Dios. ¿Alguien aprendió algo esta noche? Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Y ahí cierra tus ojos a donde estás. Benjamín, por favor, cierren sus ojos ahí a donde están. Y di conmigo. Creo que ya se enojó el enemigo. Diga conmigo, pero me vale, porque es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo, ¿verdad que sí? Levanta tus manos por un momento y dile: Espíritu Santo de Dios, enséñame a orar, Señor. Enséñame a orar como Juan enseñó a sus discípulos, como Jesús enseñó a sus discípulos. Espíritu Santo, enséñame a orar, Señor. Señor, quiero ser lleno de tu presencia, de tu poder, de tu amor, Señor. Y yo te pido que prepares mi corazón para una visitación poderosa de tu presencia, Señor. Llévame al lugar secreto, Señor. Llámame a la oración, Señor. Como decía el rey David, de mañana te buscaré, de madrugada yo me postraré a ti. Mi alma tiene sed de ti, del Dios viviente. Señor, haznos una iglesia de oración, Señor. Haznos unos hijos tuyos, Señor, sensibles a tu palabra y a las revelaciones tan poderosas que encontramos en tu palabra, Señor. Llénanos del poder tuyo, Señor. Llénanos de tu autoridad, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Y te damos gracias por todo lo que haces, Señor. Antes de ir, Señor, a enfrentar al enemigo, llévame al cuarto de oración, Señor. Al cuarto de guerra donde se ganan las batallas antes de enfrentarlas. ¿Sabes? Cuando vas a tu cuarto de guerra, tu cuarto de oración, ya ganaste la batalla antes de enfrentarla. Porque Dios está contigo. Dice, ¿cómo ungió el Espíritu Santo a Jesús para estar con Él y para hacerlo fuerte? Así llénanos y empodéranos, Señor, de tu presencia. Enséñanos a orar, Señor. Llévanos a las habitaciones, a lo secreto, al monte, Señor. Al monte, como dijo David, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi auxilio? Mi auxilio viene de Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Espíritu de oración y de sabiduría, Señor, sobre nosotros. Espíritu de oración y de sabiduría, en el nombre de Jesús. Toca tu corazón y dile: unge mi corazón, Señor, unge mi corazón con tu Espíritu Santo, Señor. Oro creyendo, Señor, que tú me darás todas las cosas y que me llenarás de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Doy gracias, Señor. Dale gracias a Dios por la victoria que ya te dio. Dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, gracias. Mía es la victoria en el nombre de Jesús. Dáselo más fuerte al Rey. Te alabamos, Jesús.